Muy buenos días a todos, amigas y amigos. Estoy un poco nervioso porque hace 6 años no me paraba frente a un auditorio. Y la verdad es que me siento muy honrado de estar aquí con todos ustedes en esta celebración. Lo que nos ha convocado ahora es la celebración del 45º aniversario del nacimiento de un grupo de ciudadanos que son líderes de opinión y que, como ya bien se dijo aquí, con sus invitados han incidido en la generación de políticas públicas. Venir a exponer al grupo Madrugadores, pues verdaderamente es un halago inigualable. Yo me siento muy honrado en participar. Hay una historia que contar de 45 años en media hora. Entonces es un gran reto de hacer un esfuerzo de síntesis. Como bien lo decían nuestros amigos en el video, igual que el nacimiento del grupo Madrugadores, yo llegué a Tijuana un año antes, en 1973, hace 46 años. Y he vivido los retos y las oportunidades que ha presentado Tijuana desde esa época. La primera oportunidad que yo tomé de Tijuana fue haberme casado con una tijuanense, con Carmina Capuchino Jesús. Y eso me formó pues una familia con arraigo tijuanense. Aunque venía procedente de Sinaloa, mi estado de origen, al poco tiempo me sentí un baja californiano hecho y derecho. Y por supuesto que Tijuana era la tierra soñada, la tierra de las oportunidades allá en los 70s. Recuerdo que cursé la licenciatura en Economía en la UABC de 1973 a 1978. Y en 1974 tenía yo que ir al cuartel militar a dar mi servicio social, a dar mi servicio militar, ahí todos los domingos. Y los días de fiesta, que eran los domingos, pues ¿saben a dónde nos íbamos? Pues no había Plaza Río en aquella época, eran los montones de tierra que estaban formando el canal. Y veía yo, conocí Cartolandia, conocí playas de Tijuana, y descubrí el primer reto que aquella Tijuana inolvidable de los 70s que yo conocí en ese lustro como estudiante de la Facultad de Economía. El gran reto de Tijuana se llamaba desarrollo urbano. Y fue así que transcurre mi periodo de estudiante y me voy a la universidad, al Politécnico Nacional, a hacer una maestría. Y cuando regreso, pues ya veo terminada la primera etapa del río. Ya estaba inaugurado el Secut. Yo recuerdo la canalización de la primera etapa del río, pues, a mi juicio, ahí inicia la primera solución del gran reto de la época de los 70. Yo creo que todos muchos de ustedes recuerdan Cartolandia. Era lo primero que veíamos cuando los turistas norteamericanos venían. Recuerdo que los cambiaron allá ¿a dónde? Ayúdenme. Al 70-76, allá a un lado del aeropuerto, ¿no? De la base militar que está allá. En el 71-77, siendo gobernador Milton Castellanos, en esa época la caracterizó esa infraestructura que muchos recordamos, las vías rápidas, los centros comerciales, Plaza Río, la infraestructura cultural. Recuerdo la construcción del centro de gobierno actual, que con algunos empresarios que debían impuestos, mira, ya salió uno que salió.
Llegó a un acuerdo con ellos y les dice, oye, tú que debes impuestos, ayuda a construir, y así lo hizo. Fue una gran época de infraestructura 71-77. Luego vino Roberto de la Madrid, miembro de este grupo de madrugadores, y terminó, junto con el presidente en aquel entonces, López Portillo, aquí está Juan del grupo 21, que lo está sintiendo, y dice, efectivamente así fue. Me van a disculpar si omito algunos nombres, pero estoy narrando la historia de 45 años. Se construyó la segunda etapa del río, pero ojo, no movieron, no recuperaron las áreas federales del río, y se generó un problema de la tenencia de la tierra que muchos años después se vino a regularizar. Entonces, cuando ustedes terminan la primera etapa del río hasta el Puente Negro, se le llama el Puente del Ferrocarril, pasan a una segunda etapa pues que no tiene mucho planeación del desarrollo urbano. Fue hasta Héctor Terán cuando se construye la tercera etapa. Era presidente de la República Ernesto Zedillo, y recuerdo que como Ernesto Zedillo había sido mi maestro en la primaria, en la maestría, bueno, cuando ya pasas de los 60 a veces dices algunas barbaridades. En la maestría Ernesto Zedillo fue mi profesor de macroeconomía. Ya después vino cuando era presidente municipal, y fue el evento ahí en el Palacio Municipal, y los regidores de la oposición en aquel tiempo, el PRI, pues me traían, y le dije, oiga, pues díganles que fue su alumno, y díganle cuánto saqué de calificación, y lo dijo Zedillo. No, hombre, pues dicen, por hablar unos cajuanitos, pero la verdad es que esa época, amigas y amigos, se planeó la tercera etapa del río, pero igual que la primera, se construyó el canal, las vías rápidas a los lados, las vías lentas, y se recuperó la zona federal para de la venta de la tierra que se había desarrollado, sufragar las inversiones que la infraestructura requiere. Era yo presidente municipal en esa época. Fueron tiempos de discusión, de análisis. Recuerdo el principal opositor a que se hiciera la tercera etapa del río era Felipe Ruanova. Ya cuando pasaron los años ya entendí por qué la lucha de Ruanova, pero en ese momento era el que encabezaba las manifestaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que la tercera etapa de la zona del río todavía sigue desarrollándose. Pero no estaba completa la columna vertebral. Fue hasta el 2010 que me toca a mí la honrosa distinción de ser gobernador de este estado. Se construye el ramal principal, el afluente principal, que es la infraestructura del arroyo de la Alamar. Había un pedacito ahí como una especie de bocina, y se construyeron 7 kilómetros hasta una zona donde los ecologistas dijeron, alto, hasta aquí llegan con su canal. Hay que conservar el medio ambiente, todas estas áreas verdes que ya están sobre el arroyo de la Alamar deben de ser modificadas, y construir los bordos, sí, de concreto, pero la plantilla tiene que ser natural, tienen que respetar esa parte. Se replanteó el proyecto, y bueno, pues vino ese nuevo reto que está pendiente: construir 3 kilómetros y fracción, donde termina el canal y las vías rápidas, hasta, creo que es el Boulevard Héctor Terán. De ahí, pues ya está muy cerca lo que es el Corredor 2000 y la caseta de cuota de Tecate, de la carretera de Tecate. Fíjense, esta historia que hicimos, ¿saben cuánto tiempo pasó? 37 años.
¿Cuál es el reto que tenemos en el futuro? Pues terminar la canalización, el Instituto del Arroyo de Lama, terminar la tercera etapa de la zona del río, le falta una bocina, un canal de llamada, no es una inversión muy grande, y diseñar el plano estratégico de Tijuana con visión a largo plazo, porque estas cosas no se hacen por ocurrencias. Yo recuerdo hace 25 años que fui presidente municipal, ahorita me decía Gabriel Camarena que si me acordaba cuando era yo alcalde y le hacía preguntas al alcalde nuevecito que tenemos aquí, el doctor Ferreros. Y la verdad es que es un trabajo de 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y le preguntaba al doctor Ferreros si duerme bien, dice, creo que tengo algunas dificultades, se lo hace. O sea, te quedas pues con es una enorme responsabilidad. Hace 25 años Tijuana tuvo su primer intento de plan estratégico de Tijuana y se construyó, era alcalde Héctor Osuna, y se construyó el plan estratégico de Tijuana. Yo le sucedo y un grupo de ciudadanos formamos el Consejo de Desarrollo de Tijuana, el CD, donde la asamblea eran los 100 líderes más grandes, los 100 líderes más importantes, líderes empresariales, los líderes obreros, que estuvieran ahí los sindicatos, las universidades, para que se conformara el Consejo de Desarrollo de Tijuana y metieran cintura a los políticos que venían en el futuro a ser presidentes municipales. Porque había muchos presidentes municipales en México en aquella época, creo que todavía los hay, pero que dejan obras para que trascienda su periodo. Y a veces son obras de ornato, no son obras de infraestructura pensadas hacia el futuro. Entonces fue así que se construyó el plan estratégico de Tijuana, planeado para los próximos 25 años, y era un sueño tener la infraestructura del río Alamar y del río Tijuana. Era un sueño tener la modernización del aeropuerto que hoy tenemos. Decíamos, queremos tener el museo del Tronco, el museo más importante del noroeste. Tardó 15, 18 años en construirse. Pedro Romero Torrica, Curi, en fin, muchos de ustedes pasaron a hacer esta extraordinaria infraestructura. De la época era un anhelo tener el centro de convenciones. Yo recuerdo que vino Fox a poner 2 veces la primera piedra allá rumbo al aeropuerto. Y ahorita platicaba con Gabriel, oye, sí estuvo difícil conseguir la lana, ¿verdad? Pues sí, pero se hizo. Y ahí está, es uno de los pocos, creo que es el 2 o 3 centros de convenciones que tienen números negros y que está a plena vigencia su uso. Esa infraestructura se planeó, se soñó, se construyó y se empezó junto con todos ustedes, con el grupo madrugadores de mucha gente que vino aquí a comparecer, yo entre ellos, cuando era director del organismo de agua, cuando fui presidente municipal, cuando fui candidato a diputado federal, cuando fui candidato a gobernador, después como gobernador del estado. Es una tarea de todos, no es una tarea de un solo hombre. El gran reto para el futuro es, a ver, señores, hay que hacer los planos de Tijuana para los próximos 30 o 40 años. Si para hacer un edificio se requieren los planos arquitectónicos, el plano estructural, el plano eléctrico, el plano hidráulico, el plano, nomás vayan a pedir un permiso de construcción al alcalde. Con mayor razón para una ciudad. Hay que hacer los planos de futuro de Tijuana y que cada alcalde, cada político que venga, que se sume a esa causa. Pero lo que va a garantizar el futuro es la participación de ustedes. Por eso yo suscribo ese principio, esa declaración de principios del inicio que leyó, uno dice, queremos un país libre. Está hablando de la libertad como el valor fundamental del país. Un país libre en el que el gobierno
actúe hasta donde sea necesario y la ciudadanía hasta donde sea posible. Es decir, más ciudadanía y menos gobierno. Y ese es el principio, esa es la gran causa que abraza el humanismo político. El valor fundamental es la libertad de una democracia, la subsidiariedad, es decir, tanta sociedad como sea posible y solamente el gobierno que sea necesario, y por supuesto la solidaridad de los ciudadanos por la causa. El segundo reto que yo veía desde esa época era el tema del agua potable y del alcantarillado sanitario. Yo recuerdo en la bocina del arroyo de la Alamán, por aquí hay unos industriales de Canacita, no se me vayan a ofender, pero algunos de ustedes también lo vio. Había un tubo como de 24 pulgadas de diámetro descargando las aguas residuales de los industriales. Esa era la situación, ese era el diagnóstico. Y por supuesto, mi estimada cónsul, el alcalde de Imperial Beach, que le llegaban todos nuestros atentos saludos de la época, tenía las playas cerradas. Y no era tan quejumbroso como el actual, Esa era la circunstancia. Entonces, verdaderamente fue un gran reto que inició su solución también en la época de Milton Castellanos. Siendo gobernador, se pensó que la solución para Tijuana era construir un acueducto. Siendo presidente Luis Echeverría, a ver, profe, ¿cierto, verdad? Es que al profe vino Luis Echeverría y le hizo un gran honor en la prepa Lázaro Cárdenas. Y para mí fue uno de los grandes presidentes que tuvo México. Luis Echeverría construye junto con Milton Castellanos el acueducto Río Tijuana. Digo, honor a quien honor merece, aunque yo sea panista, yo no dejo de reconocer que fue, para mí, por sus hechos. Es que muchos políticos se la pasan hablando y hacen poco, y otros hacen muchas cosas y hablan menos. Se construye el acueducto, una gran obra de ingeniería con técnicos locales. El ingeniero Marco Antonio Tapia Grijalva, un técnico, bueno, oriundo de Sonora, pero muy local, dirige esos trabajos. Sergio Luján, en fin. Se construye ese acueducto, pero no se usa hasta en los 90s. Hubo problemas de corrosión, etc. Siempre hay problemas. Viene el cambio de gobierno. Se construye sale Roberto de la Madrid y entra Jicoteca Leiva, y se aborda el problema ya de carácter internacional. Ya los americanos habían puesto una queja y el gobierno de México reacciona y logra un acuerdo con los americanos a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y se construye y se diseña un proyecto integral por primera ocasión en Tijuana para la solución del agua potable y del alcantarillado sanitario. Fue así, amigas y amigos, como fue hasta 1995. Me tocó participar de ese proyecto, ser el director del proyecto, ser el director del organismo operador, y finalmente los tijuanenses tuvieron agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Se fijó la gente en eso, y el PAN, yo no era miembro activo del PAN de esa época, fui el último ciudadano que buscaron los panistas. Ahora se pelean por los puestos, pero en aquella época no creían que era mucho, y fueron a buscarme el viejo Palomera, la Rafaela Hernández, la doctora Irene Contreras. Oiga, queremos que tú seas presidente municipal. ¿Y yo por qué? Pues porque mira, la gente que... Y sí, fui presidente municipal de Tijuana, una amplia ventaja sobre un amigo mío, que ese fue mi profesor en economía, con René Treviño Redondo. Nos encontramos ahí en la colonia. Los 90 fue una buena época también para Tijuana. Y fue así, amigas y amigos, que
De 1990 y tantos, tenemos agua las 24 horas del día, los 365 días del año. Había un sindicato muy poderoso de piperos, la CROM, no recuerdo, que desapareció. Digo, siguen sirviendo en algunas colonias, se van abriendo, pero hoy por hoy Tijuana tiene agua potable las 24 horas en un sistema tan difícil como lo es traer el agua desde el río Colorado. Y luego vino una segunda fase de la solución. Igual había que conseguir recursos para solucionar el tema del saneamiento, de la construcción y recoger las aguas residuales y la construcción de las plantas tratadoras de aguas residuales. Fue así que se consiguió un crédito con el banco japonés. Como Japón tenía buena relación con México, Tijuana era un área de interés importante para los japoneses, la industria electrónica, las fábricas de autos que están aquí, etcétera, etcétera. Pues el gobierno japonés y el gobierno mexicano se pusieron de acuerdo. Entonces te voy a prestar dinero a una tasa mínima de interés. Como ustedes saben, llevan carrera parejera la tasa de interés y la inflación, pues era mínima porque la inflación en Japón pues, es súper recontra controlada. Entonces vino ese crédito japonés en la época de Héctor Terán y González Alcocer. Me tocó negociarlo, siendo yo director de la Comisión Estatal del Agua, y terminaron construyendo plantas de tratamiento, no las que drenan hacia el río Tijuana, hacia la parte más baja, sino ya del crecimiento de Tijuana. La planta de tratamiento de La Morita, hay otra por acá en Monte de los Olivos, hay otra por acá en el Tecolote La Gloria, etcétera, etcétera. Pero todo eso pues, se acaba. Toda infraestructura que se diseñó para 30 años, pues ya está cumpliendo su vida útil. Me tocó también ampliar la infraestructura del acueducto Río Colorado-Tijuana, una segunda tubo de subida en la Rumorosa que le da 10 años más, 1.300 litros por segundo, como para 10 años más de abastecimiento a los tijuanenses. Pero hay que definir, Carlos. Hay un planteamiento del gobierno del estado de construir una desaladora. Yo he discutido al interior del mismo gobierno, es una posición pública mía, no el secretario lo conoce, y lo he dicho con mucho respeto, que es un planteamiento que debe de revisarse, porque tienen un contrato de 2.500 litros por segundo. Aquí hay amigos míos economistas, si tú trazas la curva de demanda, van creciendo la ciudad, creo que 100,000 habitantes más o menos por año, se gastan más o menos 120 litros por segundo de agua. Bueno, pues está bien, construir otro tubo de allá va a ser imposible, pero sí podemos desalar, pero de manera modular. Es decir, hago un módulo de 500 litros y el costo financiero de eso va a disminuir. Luego hago otro módulo, otro. Tiene que, desde mi punto de vista, con todo respeto, esa desaladora, desde mi punto de vista, no tiene viabilidad si no se hace de manera modular. Pero también vamos a caer en un problema si no se revisa de manera desde la A hasta la Z, de manera integral, dónde van a ir a parar las aguas residuales de las nuevas poblaciones que se van a acercar en la costa o en... Entonces, el gran reto del futuro es el diseño de un proyecto integral de agua potable y saneamiento con profesionales. Vean, un sistema de agua tan complicado como el nuestro es el de la Ciudad de México. Es el sistema Cutzamala que, pobrecitos los de la Ciudad de México, batallan mucho. Pero ¿saben qué? No pagan el agua.
Sus recibos son de 40, de 50 pesos. Por eso tienen ese servicio. Pero hay un tipo ahí, que es el director, Ramón Aguirre, que dura 10 años. Lleva 10 años. Estuvo con Marcelo Ebrard, luego después con Mancera, y ahora sigue con la señora Sheinbaum. Es un profesional del agua. Tenemos que respetar a los técnicos y deben de permanecer, gane el político que gane. Estos últimos 5 años debe de haber profesionales, porque de eso depende la calidad de los servicios que se presten en el futuro. Y aquí yo quiero destacar el apoyo de hace 25 años, que un madrugador asistía a las juntas de consejo, siempre puntual, siempre con la principal, una importante voluntad para hacer bien las cosas y hacer de la empresa pública la mejor empresa de México. Y lo logramos. La SED fue la empresa más eficiente de agua de México. Y me refiero a ese consejero que así me daba consejos y sí exigía a don Alejandro Limón Padilla. Muchas gracias, don Alejandro, por toda su aportación. Como bien reza el decálogo del grupo Madrugadores. Finalmente, amigas, amigos, si me pasé ya los 30 minutos, ya llevo 40. Luego, ya llevo 40. No. Me quiero referir, hay muchos retos en Tijuana. Yo dije, a ver, cuando platicaba con Porfirio, oye Porfirio, pero pues es me voy a meter en problemas porque hace 6 años que yo no comparezco ante el público, etcétera. Luego me salen los sinaloenses también, y soy medio crítico. No hay problema, licenciado. Igual tiene muchos retos: la educación, la salud, la movilidad ahora, el transporte, los segundos pisos, las vías rápidas. Pero hay uno que destaca sobre todos, y creo que es el principal reto que tenemos. Es el reto que tiene cualquier Estado: garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y ese reto, amigas y amigos, Tijuana ha vivido distintas épocas. Yo escuchaba, leía a Blanco Ornelas hablar sobre una época que hubo en Tijuana donde vino un fiscal federal y puso orden. ¿Sí recuerdan? El Tocacangas. Así, era un fiscal federal. Y armó un gran equipo. Y yo conocí de la existencia del Tocacangas porque la esposa de Alonso Lucambio era su hija. Yo ya conocí la historia del Tocacangas por su hija. Ya él tenía una consigna: poner orden. Esa época, amigas y amigos, creo que en la época de los 70 no teníamos grandes problemas. Llegaba el de la leche y dejaba la ñora. Muchos tijuanenses, la leche en el quicio de la puerta, y ahí seguían, nadie se la llevaba por las bicicletas o quedaban los patios abiertos. No había ningún problema mayor de seguridad en Tijuana que su leyenda negra, que los norteamericanos en la época de la prohibición pues venían aquí a tomar alcohol, o después venían ¿se acuerdan del turismo de Adora, que no nos gustaba mucho porque usaban entonces ponían pipas porque aquí la mayoría eran los 18 y allá hasta los 21, que esos 3 años se inundaba Tijuana de turistas de dólar, les llamaban en aquella época. No había graves problemas de seguridad. Me tocó la época del 2007, recibir un estado complicado, una ciudad complicada, la seguridad perdida. Muchos empresarios se fueron a vivir a San Diego. Se armó un proyecto integral de seguridad y justicia. La seguridad debe ser obligación, es obligación del Estado mexicano brindarla a sus
sus ciudadanos. ¿Y quién es el Estado mexicano? Pues son los poderes. Es el municipio, es el gobierno federal, es el gobierno del Estado, son los diputados, son los militares, son los senadores. Ese es el Estado mexicano que conforman, ¿sí?, que tienen obligación de defender a su nación. Pues eso es lo que hay que aplicar. Es una política de Estado, no puede ser una política del PAN o del PRD o del Moreno, no, es una política de Estado. Y eso es lo que hay que asumir. Y eso fue lo que asumimos. Yo recuerdo, había restaurantes de los más populares de aquí de Tijuana en esa época, que no iban más de 3, 4 comensales, 3, 4 mesas, me lo platican ahora. Entonces, ¿cómo enfrentar ese reto? Si el doctor, que tiene como 15 días, ¿verdad?, batalla y con problemas de sueño, pues imagínense mi situación en aquella época, pues era de entrarle y de asumir riesgos. Pues entramos como Estado mexicano y semana con semana nos reuníamos y todo el mundo quería mandar a la Policía Federal, estos, los otros, los estatales, los municipales. A ver, hay que poner orden primero, y se puso orden. Hubo un plano que construir en materia de seguridad y un plano que nos costó 3 años construirlo en materia de justicia, porque la gente exige y todavía sigue exigiendo justicia pronta y expedita. Estamos en esta circunstancia que la seguridad o la paz que alcanzamos, regresaron los empresarios que se fueron a San Diego, pero luego ya hay ciertas amenazas en esto. Tiene que actuar la sociedad y decirle a los políticos: oye, eso no se resuelve así. El asunto, amigas y amigos, de la solución, yo no veo que la solución sea policial. En aquella época nos ayudaron mucho los militares, porque decidimos que un general muy querido aquí en Baja California, el coronel, si lo veo por allá no lo saluda, el general Duarte Mújica, quien le encargamos: tú coordinas los esfuerzos como coordinador. Tú no eres el jefe de la Isaola, tú no eres el jefe de Rommel o de Daniel o de todo el equipo de seguridad. Tú eres el coordinador. Debe haber un mariscal planeando y diseñando y ejecutando lo que dicen los planos. Y así se logró restablecer el orden y la seguridad en nuestro estado. Pero falta la otra parte, el tema de justicia. Fue entonces que se asumió un enorme reto. Habrá muchos abogados aquí que me corregirán, seguramente, pero el sistema de justicia mexicano tiene el viejo sistema de justicia penal. Tiene más de 200 años. Viene de las reformas constitucionales de 1800 y tantos. Y había que dar cabida a un sistema penal más transparente, rápido, eficiente, y surge el nuevo sistema penal mexicano. En Baja California se instaura en el 2010, pero bueno, les tengo una no tan grata noticia. Esos cambios en todas las partes del mundo que han hecho eso, tarda una generación en ponerse en práctica. Así que el futuro vendrá para establecer el pleno Estado de Derecho en nuestro país y por supuesto en nuestro Estado. Yo recuerdo una declaración del profesor Cedillo en la cumbre de APEC. Le preguntaron, ya no era presidente, le dijeron: oiga, señor expresidente, díganos cuál es el principal reto que tiene México. 1, Estado de Derecho. Y el segundo, Estado de Derecho. Y el tercero, Estado de Derecho. Es el orden
que los mexicanos necesitamos. Ojo, no va a venir la Guardia Nacional a resolverles el problema a los tijuanenses. Los tenemos que hacer todos, bajo un plano de seguridad y de justicia que nos llevará toda una generación a hacer. Eso es el cambio, el reto de mayor calado, y hay otros que lo acompañan, como la justicia cotidiana. ¿Cuánto se tardan en dictar una sentencia de un juicio administrativo o un juicio mercantil o civiles? ¿Cuánto se tarda un divorcio? Pero hay que definirlo como prioridad, y las prioridades las definen en un sistema democrático los ciudadanos. Por eso, amigas y amigos, yo suscribo la declaración de principios del Grupo Madrugadores, porque me identifico plenamente con ella, porque abraza los principios, la filosofía y la ideología del humanismo político, y en esa tarea yo estaré siempre contribuyendo desde mi trinchera como ciudadano hoy, para contribuir con mis conocimientos y con mi experiencia a la realización de estos anhelos que los tijuanenses mantuvieron durante los últimos 50 años y que hoy ya son una realidad, pero que debemos de trabajar muy duro para poder replantear y plantear claramente los nuevos retos que deberán de resolverse en un futuro. Muchas gracias por su atención.